GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión: igualdad laboral y no discriminación en los centros de trabajo público, privado y social, con la participación especial del contador público certificado Mónica Isela Galindo Cosme, quien es licenciada por la Escuela Superior de Comercio y Administración perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con maestría en Política Fiscal por la Academia Mexicana de Investigación Fiscal, AC. Tiene certificación por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es socio de Hernández Galindo Consultores Fiscales, SC. Docente en distintas universidades como la Universidad Latina, Instituto Universitario de Londres, CETIS Universidad y la Benemérita Universidad de Puebla, entre otras. Ha escrito artículos para la revista PAF y diversas publicaciones, estudios prácticos y casos prácticos. En la conducción, el contador público Fidel Reyes Luera. Los dejamos con nuestra invitada, la contadora pública certificada Mónica Isela Galindo Cosme. Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. En esta ocasión nos acompaña la reconocida contadora Mónica Isela. Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir a compartir tus amplios conocimientos aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias a GBA y a todos ustedes por estar aquí presentes. Muchas gracias. Muy bien, Mónica. El tema igualdad laboral y no discriminación en los centros de trabajo público, privado y social. Un tema muy interesante, pero que considero que no ha tenido la suficiente divulgación. ¿Qué te parece, Mónica, si empezamos porque nos expliques qué debemos de entender por no discriminación o por discriminación? Bueno, creo que a todos nos ha tocado vivir en determinado momento discriminación. Los jóvenes aquí presentes en algún momento la habrán sufrido también por ser jóvenes, por vestir de alguna manera en específico o por tocar o tener preferencias de alguna música en específico. Hemos visto en noticias también, ¿quién no vio, si acaso gustan de esa música, Panteón Rococó? Que hace poco hubo un incidente al realizar un vuelo en Interjet y fueron detenidos 2 de sus miembros por llevar los brazos descubiertos y tatuajes en los mismos. Otro acto de discriminación, que hay muchos, pero estos también han sido públicos en redes sociales. ¿Quién no se enteró de la famosa Lady Chiles? Lady Chiles, que es una patrona de una empleada doméstica. Esa empleada doméstica le reprimió porque se estaba llevando un chile en nogada y la denunció ella públicamente, la patrona la denunció públicamente, grabando un video que después se le revirtió a esa señora y actualmente está en proceso ese caso. Otros casos más, como el caso de un niño estudiante que está en una universidad privada. No menciono el nombre, aunque los diarios sí lo han mencionado. Sin embargo, ese niño, estando en tercero de primaria, es un niño indígena. Su madre es doméstica en una casa. Los patrones le dieron la posibilidad de que el hijo estudie en esa escuela privada y tanto alumnos, o sea, compañeros de escuela, como maestros, maestras, lo hacen a un lado, dicen que no tiene cabida en esa escuela, no pertenece a la misma porque su mamá no habla ni español ni inglés. En fin, esto lo menciono porque a pesar de que no he hablado del concepto de discriminación, lo sentimos en este y muchos otros actos. Podemos pensar o hablar de discriminación de conformidad con la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. En su artículo 1 señala que discriminación es toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o derecho de los derechos humanos y liberales. Y aquí ya estamos entrando en la materia derechos humanos. Derechos humanos que actualmente ya lo tenemos contemplado en nuestra Constitución. Sin embargo, esto que es el concepto de discriminación dice que va a ser discriminación cuando se base en uno o más de los siguientes motivos, es decir, motivos de discriminación. El origen étnico o nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica o de salud, la condición jurídica. ¿Cuántas veces no hemos visto el señalamiento de una madre soltera que no se casó, que no tiene esposo, que tiene hijos, pero esa es una madre soltera? Se le señala así. Claro, la religión, la apariencia física, como los ejemplos que he mencionado, las características genéticas, la situación migratoria, las preferencias sexuales. Estamos en una ciudad, la ciudad llamada Rosa, donde esto ya ha cambiado y aún así hay también discriminación de parte de las personas hacia las mismas personas. La identidad, la afiliación política, el estado civil, el estado familiar, las responsabilidades familiares, el idioma y, en su caso, los antecedentes penales o cualquier otra circunstancia. ¿Cuántas veces hemos visto en los periódicos anunciados los requisitos para obtener un empleo y entre los requisitos piden la no gravidez, es decir, el no estar embarazadas las mujeres? Esto también es discriminación. Es un acto de discriminación, ¿verdad? También. Por supuesto. De todos estos actos, situaciones que nos acabas de mencionar, ¿cuál consideras, Mónica, que es la más marcada en nuestra sociedad? Porque definitivamente en nuestro país existe la discriminación. ¿Cuál será lo más señalado, lo más marcado como discriminación? Pues yo creo que la vemos, la discriminación, en todos los ámbitos y en todas las repercusiones, bueno, más bien en todas las esferas que he mencionado. Sin embargo, ha habido una preocupación por la discriminación que se considera mayor, que es la discriminación de las mujeres. La discriminación de las mujeres, y su servidora lo ve ya no tan seguido, pero cuando estoy al volante, simplemente si no invado las rayas peatonales, el de atrás ya me está pitando y me está injuriando por ser mujer y por no pasarme el semáforo o las líneas. Cierto. Si me estoy estacionando, tenía que ser mujer. Hay otro video en redes sociales, también seguramente lo habrán visto, donde es un auto muy pequeño y se tarda en estacionar bastante la persona. Que finalmente no pudo. Finalmente lo estacionó, pero para un auto tan pequeño y un espacio tan grande, giró todo el auto y lo estacionó. Y como traía cabello largo, todo el mundo estaba injuriando y al final sale y era un caballero. Todo el mundo decía que era mujer y que por eso las mujeres no saben manejar, en fin. Bueno, aquí retomando el punto, podemos observar a nivel mundial y en el específico en México cómo la discriminación en las mujeres ha llegado incluso a la agresión física, mental, psicológica e incluso el asesinar a mujeres. Sí, de ese tamaño. De ese tamaño. Entonces, en nuestra mente puede estar solamente la ciudad de Juárez, que es la que más se ha nombrado. Sin embargo, estados como el Estado de México, Morelos, Hidalgo y otros más son lugares donde hay feminicidios. Chiapas, no se diga también. Veracruz.
muchos problemas por esa Así cuestión, es. ¿verdad? Sí, caray. En cuanto a algún tratado que tengamos firmado a nivel internacional para evitar, para prevenir la discriminación, ¿existe algo, Mónica? Sí, muchas gracias por preguntarlo, porque nosotros pertenecemos a un mundo globalizado y México, en materia de derechos humanos, se ha afiliado a distintos tratados o convenios internacionales. Si nosotros nos vamos a buscar en los antecedentes, vamos a encontrar que desde hace 33 años ya tenemos firmados convenios internacionales. Por ejemplo, en el caso de los 33 años, estamos hablando del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿De qué año? Esto es del año de 33 años hacia atrás. Ok. Sí, es 1940 y... Bueno, ok. Ya tiene tiempo, pues, 41, ese tratado. Ajá, así es, 41. Ok, de acuerdo. No, estoy mintiendo, no es el 41. Hay otros decretos, ahorita voy a mencionar cuáles, son del 41, pero tiene 33 años, fue signado, en 1981, en el 81, son 33 años hacia acá. En podemos resaltar que el artículo 3 señala que se comprometen las partes o los estados, en este caso México, a asegurar a hombres y mujeres igualdad de título para gozar derechos económicos, sociales y culturales. Otro tratado internacional es el llamado Convención Americana sobre Derechos Humanos, y también fue del año de 1981. Okay. Ambos llevan 33 años. Segundo menciona en su artículo 1 que los estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en la convención, y que esto sea sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, etc. Y aquí mismo, en este artículo 1, se señala que para estos efectos, persona es todo ser humano. Hay otro muy interesante que se llama la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, y deriva o data del año de 1988, y muy importante aquí, México se comprometió a condenar toda discriminación, pero también a consagrar en la Constitución cualquier otra legislación el principio de igualdad del hombre y la mujer, y resguardar sus derechos humanos. Entonces, aquí México, desde el año de 1998, se había comprometido a cambiar la Constitución, circunstancia que no ocurrió sino hasta el año 2011. De manera que finalmente este compromiso ya se cumplió, porque hoy nuestra Constitución habla de derechos humanos. Antes se hablaba de garantías individuales. Hoy los derechos humanos son los que prevalecen en nuestra Constitución. Otro convenio es la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Tiene 19 años, 45 años tiene un convenio ante la Organización Internacional del Trabajo, y otros convenios más en la Organización Internacional del Trabajo, donde se reconoce la igualdad y se compromete a resguardar los derechos entre hombres y mujeres. Correcto. Es lo que te iba a preguntar. Sabemos que a nivel internacional hay dos organismos internacionales que juegan un papel muy importante.
la OIT, Organización Internacional de Trabajo, y la OSD. En cuanto a materia laboral, en cuanto a igualdad y no discriminación, ya lo acabas de mencionar. Si nos dan políticas a seguir, nos dictan estrategias. ¿Cuál es el papel de esos organismos concretamente, Mónica? Los organismos a los cuales pertenecemos, y específicamente hablando de este tema, el derecho del trabajo y en este caso la no discriminación y la igualdad en los centros de trabajo, estos organismos han sido rectores de los derechos de las personas y podemos decir que desde el año de 1966 se está protegiendo a los derechos humanos. Entonces, el papel de estos organismos es agrupar a las naciones a fin de que éstas protejan los derechos de las personas y ¿de qué manera lo van a hacer? Adecuando su legislación, en principio, la constitución propia de cada país, en este caso como la de México, y en consecuencia todas las leyes atribuibles al tema, como el caso de la Ley Federal del Trabajo, que nuestra Ley Federal del Trabajo también se modificó en México a efecto de hablar hoy de trabajo digno, de trabajo decente. Y alguien pensará, trabajo decente significa que antes de la reforma a la ley laboral éramos indecentes. Sí. No, la respuesta aquí no es así. La respuesta de hablar de trabajo decente es reconocer que hay una dignidad humana y esa dignidad y respeto al ser humano debe estar implícito en el trabajo. En otras palabras, no debe haber acoso en el trabajo y el acoso no debe ser solamente de hombre hacia la mujer. ¿Por qué? También muchos de los aquí presentes habrán sabido de casos donde hay acoso también, pero de parte de la mujer hacia el hombre. Entonces, en ese aspecto, así sería mi respuesta, sí. Muy bien. Oye, en forma doméstica aquí en nuestro país, ¿cuáles son los ordenamientos que contemplan la no discriminación? Habíamos comentado en principio que la Constitución, en el 2011 se modifica la Constitución y se habla ya de derechos humanos y también se habla de que todos los órganos jurisdiccionales tienen que favorecer el derecho de las personas. En principio, la Constitución. Después, la Ley Federal del Trabajo, que como lo había mencionado, fue modificada en el año 2012 para poder salvaguardar los derechos de los trabajadores y hablar de trabajo digno y trabajo decente, como lo mencionaba. También hay una ley para la igualdad de las mujeres y hombres. Hay otra ley que ya la había mencionado, ley para prevenir y eliminar la discriminación. Dentro de nuestro gobierno actual tenemos el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en este Plan Nacional de Desarrollo se incluye también la dignificación del trabajo. Hay un programa sectorial de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y este programa también abarca el periodo 2013-2018 y en este programa es el que se enlaza justamente con el tema que estamos hablando. En este programa que se está dando también ya el beneficio de no discriminación laboral e inclusión de sectores en materia laboral, ahí se enlaza con una publicación que hubo hace 2 semanas en el Diario Oficial de la Federación y este es un convenio de colaboración entre la Secretaría del Trabajo, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación. Estos 3 organismos firmaron un acuerdo
para que en los centros de trabajo se elimine la discriminación, pero además se certifique a todas las entidades laborales de que en esa institución o en esa empresa o en esa sociedad no se discrimina. Es decir, va a haber mecanismos de parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para verificar que no haya discriminación. Y discriminación, quiero entrar también en el ejemplo de la discriminación por discapacidad. Claro. Por ejemplo, en este edificio, si alguien discapacitado quiere ingresar, usaría el elevador porque existe. Sin embargo, en otros lugares, centros de trabajo, un discapacitado tendría que subir a su área de trabajo donde no hay más que escaleras. ¿Cómo puede subir alguien en silla de ruedas a un segundo o tercer piso? ¿Cómo puede ingresar a un centro de trabajo una silla de ruedas si la banqueta es bastante alta y el acceso a la empresa, a la entidad, a la sociedad, al centro de trabajo de que se trate, no cuenta con una rampa para poder ingresar? Eso entonces también es discriminación. De modo que todas estas disposiciones, incluso hay una norma oficial mexicana que se ha creado con objeto de fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Esta norma oficial mexicana es la N de norma MX de México, R, 025, SCFI 2012. Aquí también se pretende fomentar la igualdad y la inclusión laborales. Muy bien. Oye, entonces, antes de las reformas a la Constitución que nos comentas y antes de las modificaciones a la Ley Federal de Trabajo del 2012, ¿no había nada al respecto que contemplara la no discriminación? Sí, valga la expresión, no había nada. Para empezar, dado que toda nuestra legislación dimana de la Constitución política, si no estaba contemplado en la Constitución, ninguna otra ley estaba obligada, ni tampoco ninguna autoridad a tener este tema como prioridad. Sin embargo, y como lo había mencionado, ya desde hace 33 años y desde el año del 1943, estos tratados ya lo obligaban al país. Entonces, vamos desfasados en ese tiempo. Definitivamente no había leyes que hablaran de la materia. Sin embargo, los gobiernos, dado que a nivel internacional habían firmado, internamente se esforzaban por crear condiciones para poder eliminar esa discriminación. Tenemos prueba de ello en algunas leyes fiscales, donde se les da beneficio a algunos patrones por el hecho de hacer adaptaciones en sus instalaciones para incluir, por ejemplo, a personas con capacidades diferentes, y se les da la posibilidad de deducir el 100% Correcto. de esas modificaciones. En el Distrito Federal y en algunos otros estados también se hacen descuentos o disminuciones de los impuestos locales si se contrata a personas con discapacidad. No pagan el impuesto sobre nóminas, por ejemplo, ¿verdad? Así es. Entonces, a pesar de que no estaban estas leyes todavía plenamente identificadas y esta norma oficial que he mencionado, sí se luchaba por erradicar esta clase de distinciones. Ok. Mira, hace poco, tú mejor que nadie lo sabe, se acaba de publicar un reglamento para supervisar los centros de trabajo. Sí, que ya entró en vigor la semana pasada. Exactamente. ¿Sí? ¿Crees tú que con esto se logre avanzar en el tema o las revisiones se van a concretar a cuestiones técnicas? ¿Crees que le entren también a esto de revisar que no exista discriminación en los centros de trabajo? ¿Qué opinas? Te agradezco mucho ese comentario. Fíjate que hace
cerca de 2 meses y medio, tuvimos la oportunidad de tener contacto con el funcionario que hace las verificaciones respecto del cumplimiento en materia de trabajo, las inspecciones laborales de Secretaría de Trabajo, y él nos mostraba cómo van a hacer las verificaciones y cómo ya estaban siendo, porque de hecho nos demostró a través de una prueba real donde él lleva su tablet y se conecta a los centros de mando, y en los centros de mando verifica cuántas de las órdenes de revisión se han llevado a cabo, cuántas les faltan y cuál ha sido la evaluación hasta ese momento, si ha habido sanciones, no ha habido sanciones, recomendaciones. Entonces, en principio, y tratando de responder lo que me preguntas, la situación ante la revisión en medios electrónicos de los aspectos laborales ya la tenemos al día. ¿Qué significa esto? Que nuestros amigos patrones y también nuestros amigos trabajadores ya van a tener revisiones más prontas, expeditas, y también verificando de manera electrónica puntos concretos a efecto de que no se les pase nada. Es decir, es un chequeo, un listado donde van a ir verificando cada uno de los aspectos a revisar. Para esa época todavía no estaba publicado este acuerdo, sin embargo, es obligación de la Secretaría del Trabajo implementar y adecuar toda la normatividad a efecto de que se cumpla la no discriminación. En conclusión, seguramente no en estos momentos, pero en lo futuro, dado que este acuerdo es de reciente creación, va a tener que incorporarse dentro de las verificaciones esta verificación, valga la expresión, de no discriminación en materia laboral. Y como lo mencionamos desde un inicio en el título de esta plática, centros de trabajo de los sectores público, privado y social. Entonces, centro de trabajo en un centro social podemos hablar de un lugar de fiestas, de un centro deportivo, claro, un club social, cultural y laboral, incluso en asociaciones religiosas que se llevan a cabo relaciones de trabajo. Es correcto, muy bien. Oye, mira, yo tengo la duda y no sé qué opines tú. En los despachos contables son muy dados, por desgracia, a seleccionar a los jovencitos, las jovencitas. Los quieren blanquitos, los quieren guapos para contratarlos porque ellos dicen que van a andar en las empresas realizando auditorías y que, bueno, el despacho también vende imagen. ¿Qué pasaría si va un muchachito, una muchachita que no cumple con ese requisito? ¿Podría en un momento dado esta persona demandar a ese centro de trabajo? Desde el punto de vista legal, ¿cómo se procedería aquí en este caso, Mónica? Mira, tienes toda la razón, y no solo piden güeros, también de color de ojos, sí, cabello, complexión, tipo de vestimenta, etcétera. Por supuesto, esto constituye una discriminación. Sin duda. El simple hecho de publicar en un medio, sea escrito como el periódico o las revistas de bolsas de trabajo, así como en medios electrónicos como las bolsas de trabajo de internet, o en su caso también a través de las redes sociales, puede una persona que sienta que son vulnerados sus derechos y que es discriminado, puede demandar en principio ante la autoridad laboral. Sin embargo, allí habría un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Pues ni siquiera es tu patrón. No hay relación ¿sí? laboral. No hay relación laboral, entonces
van a desechar esa denuncia. Sin embargo, en nuestra Constitución se contempla actualmente que todos los funcionarios y todos los jueces y todo el orden jurídico tiene la obligación de salvaguardar los derechos humanos, y la discriminación está en contra de los derechos humanos, de manera que pudiera una persona ejercer una denuncia pública, primero a nivel nacional, a quienes han infringido alguna de las leyes que he mencionado o alguno de los tratados internacionales. Denunciarlo de manera pública ante, en principio, el organismo de derechos humanos de la competencia que se trate. En el Distrito Federal contamos con un ombudsman de derechos humanos, pero en los distintos estados también hay personal que recibe esta clase de denuncias. Nada menos, tenemos que el día 15 de septiembre en el Zócalo hubo violación a los derechos humanos de los niños, de los bebés. ¿Por qué? Porque el Zócalo fue cerrado y solamente se le daba acceso a las personas que permitían que fueran revisados para poder accesar. Pero básicamente a quienes se revisó fue a niños y a bebés. Sí. De modo que, y volviendo al punto, una persona que sienta vulnerados sus derechos debe denunciar ante la Comisión de Derechos local o la Nacional de Derechos Humanos. O la Nacional de Derechos Humanos. Y si su caso no es atendido a nivel estado o municipio o a nivel federal en nuestra Comisión de Derechos Humanos federal, entonces tendría que recurrir ya a mecanismos internacionales como como organismos ante quienes hemos firmado estos convenios. ¿Para qué? Para que sea sancionado, porque también la Constitución dice que debe sancionarse a quien vulnere estos derechos. Es lo que te iba a preguntar, ¿existe una sanción para este tipo de situaciones? Sí, en principio existen recomendaciones. Las recomendaciones okay, que no son vinculatorias porque no obligan a quienes las reciben. Sin embargo, si pensemos en una empresa que discrimina pidiendo estos requisitos de color de piel, de ojos, etcétera, o que discrimina porque no quiere mujeres, o que discrimina porque quiere no embarazadas, puede denunciar de esta manera y tener la protección. Ok. Todo esto, Mónica, implica tiempo que hay que invertirle por parte de la persona que en un momento dado quiera demandar. Si esta persona lo que quiere es trabajar, si está urgida del trabajo, pues quizá debido a ello no acuda a la instancia correspondiente a demandar. ¿Qué recomendarías tú aquí a este tipo de personas que se encuentran en esta situación? Tienes toda la razón. Hay quienes dicen, yo prefiero irme a buscar otro empleo. Claro. Aquí me están diciendo que no me abren la puerta, voy a buscar otro empleo. Y desafortunadamente el no ejercer nuestros derechos y no exigir el respeto a los mismos genera que quienes los están vulnerando queden impunes en su actitud. De modo que, y a pesar de que incluso haya una pérdida de tiempo, se debe ejercer el derecho, es decir, denunciar para que esas personas cambien y puedan recibir, más que recibir, no discriminar. ¿Por qué? Porque incluso, pensando en otro ámbito, si alguien me roba un auto o mi mochila o el teléfono que voy portando y yo no lo denuncio, entonces la denuncia no aplica estadísticamente. Pueden los gobiernos decir ha bajado la delincuencia, sin embargo la realidad es que existe, sin embargo no se denuncia. De igual manera, la discriminación laboral, la discriminación racial, la discriminación ideológica o cualquiera otra, si no se denuncia, seguramente no vamos a poder avanzar en este aspecto. Hay que denunciar.
Hay que Sí. invertirle ahí tiempecito para ir sentando precedentes, ¿verdad? Precedentes sobre todo, así es. Muy bien, Mónica. Oye, mencionaste una disposición que tenemos aquí, muy interesante, que es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación del 20 de marzo del 2014, o Sí. sea, una ley nueva. De manera general y en esencia, ¿qué es lo que contempla esta ley con respecto a la no discriminación? ¿Lo mismo que contempla la Constitución, lo mismo que contempla la Ley Federal del Trabajo, o hay situaciones diferentes? Sí, es lo mismo porque la esencia es el cubrir o proteger los derechos humanos. En consecuencia, la no discriminación, la igualdad entre hombres y mujeres, de discapacitados y no discapacitados, de blancos, de oscuros, de etcétera. Sin embargo, esta ley se modificó el 20 de marzo y en la misma se ratifica por parte de México la obligación, y esto es muy importante, la obligación de los poderes públicos federales para implementar medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad. De manera que aquí el Estado está obligando a los poderes públicos, poder ejecutivo, legislativo y judicial, a proteger la no discriminación. Y a pesar de todo esto, y a pesar de que actualmente existen estrategias que han desarrollado las dependencias públicas para promover en los centros del trabajo que se adopten prácticas de igualdad y no discriminación, a pesar de ello sigue habiendo discriminación y en el mercado laboral hay obstáculos para el pleno goce de los derechos humanos laborales. De manera que esta ley, al obligar a todos los poderes de la Unión a protegerlos, ya no hay opción de que alguien diga, no es de mi competencia. Están obligados. Cualquier autoridad en cualquier nivel que presencie o que sepa por denuncia de una violación de esta índole, está obligado a dar una solución para efecto de la erradicación de esta discriminación. Muy bien. Entonces sí hemos avanzado en ese terreno, pero yo insisto en que todavía nos falta mucho por hacer, ¿no? Porque esto de la discriminación lo vemos a diario. Y lo comentaste tú hace un momento, en cuestión de preferencias sexuales, de música, de su forma de vestir, en todos lados, ¿no? Y bueno, las disposiciones ahí están, pero ¿son suficientes? ¿Falta algo más, Mónica, para atacar frontalmente la discriminación? ¿Cómo ves? Yo creo que sí, tienes toda la razón. Hay disposiciones que están procurando la erradicación de la discriminación. Sin embargo, creo que nosotros mismos somos quienes debemos iniciar con la no discriminación, porque, por ejemplo, quienes usamos el transporte público, ¿cuántas veces hemos abordado un transporte público, el que sea, no importa? Y si entro a trabajar por la mañana o por la tarde, he procurado, en la medida de mis posibilidades, asearme, perfumarme. ¿Y qué pasa si en ese transporte público al lado mío va una persona indígena, va un albañil, va un empleado que repara las ventanas, hace la limpieza, etcétera? Salen de su trabajo, no tienen opción de bañarse y menos recursos para perfumarse. Claro. ¿Cuántas veces hemos hecho una cara de desagrado, de desaprobación? O en su caso, ay, me bajo porque no soporto esta clase de personas. Cierto. Empezando por ese punto. A continuación, ¿cuántas veces organizamos reuniones y no voy a invitar a fulanito porque está visco?
no voy a invitar a sutanito porque está cojo, no voy a invitar a perenganita porque es madre soltera. Entonces, ahí ya estamos discriminando. En nuestra familia, ¿cuántas veces hemos visto que la madre, ay, es que esa lagartona quiere atrapar a mi bebé? O aquel hombre vividor y vivido que quiere estar con mi princesa. Entonces, observemos cómo esta clase de calificativos denotan cómo en nuestro propio hogar estamos discriminando. ¿Cuántas veces hemos visto, incluso en películas, como un chiste que está el señor golpeando a la señora? Alguien quiere intervenir y la señora dice, es mi marido, ¿usted qué se mete? Entonces, observemos cómo en carne propia vivimos la discriminación, somos testigos de la misma y a veces copartícipes o generadores de la discriminación. De manera que hay una tarea en el interior de cada uno de nosotros y a veces es necesario que solamente con la misma actuación de mi persona voy a disminuir o voy a aportar un granito de arena. Fíjense, ¿por qué hoy me vestí de rosa? Porque justamente el rosa es señalado para quienes visten de rosa. No, sé que la respuesta es lógica porque está en nuestras mentes. La respuesta es, el rosa es para las mujeres, el azul para los hombres. Sí. Mónica se hizo un chonguito el día de hoy. Sin embargo, en la calle podemos ver hombres con un chonguito. Mónica trae aretes. En la calle podemos ver hombres con aretes. Muchos ya no decimos nada y lo vemos como algo natural. Sin embargo, he escuchado mencionar personas que van detrás de un grupo de jóvenes y dicen, ay, es que no se sabe quién es el hombre y quién la mujer. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres van adelante que traen el cabello largo? Eso también es discriminación. Concreto, entonces, si nosotros queremos no ser discriminados, comencemos evitando discriminar. ¿Por qué? Porque también discrimino a aquel personaje que está vendiendo en la esquina su fruta o cualquier otra, realizando cualquier otra actividad, es un indígena. ¡Ay, este indio, por favor! Entonces, ahí están las discriminaciones. Evitémosla como una forma de comenzar por nosotros mismos. Y en la medida en que nosotros lo hagamos, si nosotros todavía no somos miembros, es decir, no hemos creado una familia, como en el caso de nuestros amigos los jóvenes, en lo futuro seguramente crearán familias no discriminadoras. Muy bien, man. Ojalá que lo hagamos así, ¿verdad? Oye, discriminación y bullying, ¿de la mano? Por supuesto. Discriminación y bullying podemos decir que es el equivalente. Sin embargo, hay una connotación especial en el bullying, porque el bullying se da o se lleva a cabo en las escuelas, de alumnos a alumnos o de profesores a alumnos. Hace poco incluso hubo una noticia también muy cercana a nuestro despacho, donde en una primaria a un niño que ejercía bullying, le hicieron bullying. ¿De qué manera? Pues la directora convocó a todos los padres para que a la hora que llegara el niño, le hicieran bullying todos los padres. Entonces el niño salió despavorido y allí hubo un bullying donde se está actuando aparentemente en contra del bullying. Entonces, violencia llama violencia. Sin duda. Respecto de la discriminación y el bullying, podemos pensar también en el bullying en el trabajo. Centros de trabajo. Sin embargo, ahí tiene otro nombre el bullying. Ahorita se me fue el nombre, pero el bullying, hay un bullying laboral, se llama moving. Moving. Okay. M-O-V-I-N-G, moving. Y es la discriminación en los centros laborales. Entonces, que también está a la orden del día.
Sí, porque tengo estadísticas y si ustedes me lo permiten, voy a por favor, hacer Mónica. comentario de ellas. En estas estadísticas se menciona lo siguiente. Por ejemplo, esta no marca gran diferencia la primera, que es en la encuesta nacional de ocupación y empleo 2013, hubo los siguientes resultados. Por ejemplo, el ingreso promedio por hora trabajada para hombres y mujeres se vio diferenciada, aunque casi igualada. Por ejemplo, para hombres, el ingreso por hora trabajada, 31 pesos con 50 centavos. Y en las mujeres, 31,90. Suena raro, las mujeres ganaron más por hora. Sí. Otro punto es el promedio de horas trabajadas a la semana. En pesos, el promedio en pesos para los hombres, 45,30, o sea, se les pagó más a los hombres, y a las mujeres 37,40 pesos. La población económicamente no ocupada en hombres y mujeres en esta encuesta fue casi igual. En hombres, desocupación 5%, mujeres 4,9%. Sin embargo, y esto muy importante, la tasa de jubilación de la población de más de 60 años. Aquí nuestros amigos presentes tenemos cantidad similar entre hombres y mujeres, jovencitas, jovencitos. Si han ingresado a laborar ya, entonces pueden generar una antigüedad similar de aquí a que cumplan sus 60 años. Sin embargo, ¿qué pasa en nuestra idiosincrasia mexicana? En la idiosincrasia mexicana, y permítanme con todo respeto mencionarla, chicas, hay, y no quiero decir con esto que sea el caso de las aquí presentes, pero lo menciono porque la idiosincrasia así lo maneja. Estoy estudiando MMC, es decir, mientras me caso. Entonces, ¿a qué lleva ese MMC, mientras me caso? Que una vez que me case ya no voy a trabajar. Y a veces no es por la propia mujer que lo ha decidido. Es decir, hay quienes dirán, ¿sabes qué? Yo no estoy estudiando mientras me caso. Sin embargo, cuando se casan, ocurre lo siguiente. Porque se embarazan, deciden ya no volver al centro de trabajo, o les impone su pareja que ya no tiene que ir a laborar porque tiene que cuidar al bebé. Entonces, tiene que tiene que hacer la casa, hacer la comida, atender al esposo y cuidar al bebé. Hay una desigualdad en la distribución de actividades en el hogar, de manera que esto genera que las mujeres no sigan trabajando. Eso deja como consecuencia que la antigüedad que hubiesen tenido desde que iniciaron sus labores y hasta que suspendieron las mismas, esa antigüedad, si nunca vuelven a trabajar, va a perderse. Y si tuvieron una cuenta de ahorro, esa cuenta de ahorro la van a poder recuperar hasta que tengan 60 o 65 años. Correcto. Si la inflación en comparación con las comisiones disminuye el saldo ahorrado, va a resultar que al final, cuando lleguen los 60 o 65 años, ya no va a recuperar ni siquiera centavos. Pero volviendo al punto, la tasa de jubilación de la población de más de 60 es en hombres del 25,6% y de mujeres del 8,33%. Es decir, solo una tercera parte de las mujeres en comparación con los hombres obtiene una pensión después de los 60, lo que implica que muchas mujeres dejan de laborar antes de los 60 por distintas circunstancias, que entre ellas puede ser la discriminación. Muy bien, excelente, excelente. Oye, también dicen los conocedores que la discriminación no se va a terminar porque esté previsto en diversas leyes, que es problema de educación, es problema de conciencia, es problema de formación. ¿Qué opinas al respecto? Pues
creo que lo hemos mencionado y lo hemos vivido también. Definitivamente es un problema de ideología, de idiosincrasia. No nos vamos a contagiar de VIH si saludamos a una persona que es portadora de VIH. No nos vamos a volver homosexuales, mujeres u hombres, si tenemos una amistad o un vecino o un compañero de trabajo que tiene una preferencia sexual diferente a la nuestra. Claro. No vamos a cambiar de color de piel si tenemos contacto o trabajo o contratamos a alguien de un color diferente y pensemos en alguien de color amarillo, un oriental. Claro. Tampoco vamos a cambiar de estatus social si tenemos trato con alguien que tiene una condición inferior. En fin, circunstancias como estas nos dan la conclusión de que sí, definitivamente en nuestra cultura hace falta podemos decir, todo un entramado de mensajes, de frases, para que nos convenzamos todos de que no debemos discriminar. Perfecto, claro que sí. Oye, por último, ¿qué recomendarías a los centros de trabajo, concretamente del sector público, privado y social? Esto es muy importante porque la mayoría de los jovencitos van a empezar también su vida laboral. Entonces, también para ellos, ¿qué es lo que recomendarías, Mónica? Muchas gracias. Tienes toda la razón. Nuestros amigos, algunos ya se incluyeron en la vida laboral y otros van a incursionar en la misma. Yo les recomiendo lo siguiente. Muchas veces enfocamos nuestros esfuerzos en conseguir un empleo, por ejemplo, de auxiliar contable, para realizar conciliaciones bancarias, para participar en auditorías, etcétera. Pero ¿a qué les suena, amigos, el poder establecer nosotros mismos como emprendedores organismos o asociaciones en las cuales nosotros mismos vamos a promover la no discriminación y vamos a trascender prestando servicios a las empresas, a las asociaciones de no discriminación? En otros términos, si nosotros nos basamos en la publicación del Diario Oficial de la Federación del día 12 de septiembre del año 2014, vamos a encontrar una buena oportunidad de emprender para prever en las áreas, en las entidades laborales, prevenir que no haya discriminación y en consecuencia que haya inclusión, pero también que no se incurra en faltas graves en materia laboral para no ser sancionados con multas también en materia laboral, que son muy costosas actualmente. Entonces, yo les invitaría a nuestros amigos que no esperen a que la montaña venga a ustedes. Ustedes vayan a la montaña, ustedes establezcan esta clase de servicios porque no lo hay, no lo hay. Y si nosotros estamos convencidos de la no discriminación, seremos los mejores promotores para que no se discrimine y también para beneficiar a las empresas que no incurran en esta clase de prácticas. Excelente, Mónica. Muy bien, pues el tiempo se nos acaba. Ya sabes que es corto, pero bueno, muy interesante tu exposición. Sí nos gustaría conocer las conclusiones del tema al respecto para dar por finalizado este programa, Mónica. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, pues nuestras conclusiones. Tenemos que implementar en los centros de trabajo del sector público, privado y social. Sabemos perfectamente que en el sector público hablamos de las dependencias tanto locales, estatales, municipales. En el sector privado, empresas, sociedades, asociaciones. En el sector social, incluso podemos tener las entidades religiosas. En todas ellas
debemos tener por escrito políticas que mencionen y procuren la inclusión laboral como estrategia de responsabilidad social en esos centros de trabajo, por escrito. Por escrito, ok. También que en los centros de trabajo se juegue papel activo entre la sociedad, generando empleos para personas o entidades cercanas. Pensemos, por ejemplo, si una empresa se encuentra en el norte de la Ciudad de México, donde ya casi no hay transporte, pudiera dar como política contratar a personas que vivan en esa sección o en esa región, Sí. con objeto de darles oportunidad a esas personas y no tengan que trasladarse desde tan lejos de una distancia de polo a polo. Así es. Por ejemplo, también hacer códigos de ética en las entidades para que esos códigos de ética, más que sancionar, nos recuerden entre el propio compañero, ¿sabes qué? Acuérdate que el código de ética dice que no debo discriminar, entonces vamos a poder generar un mejor ambiente laboral. Respecto de las empresas y organizaciones públicas, hay que crear estrategias adoptando criterios de responsabilidad social, exigiendo dentro de las mismas políticas y sistemas de gestión donde haya transparencia informativa. Es decir, podemos establecer, y de hecho la autoridad laboral a través de las verificaciones va a proporcionar nombramientos de que en esas entidades, como hoy lo hacen, en esta entidad es libre de humo, también va a dar reconocimientos de que en esa entidad no hay discriminación. Excelente. Oye, pues hay mucho por hacer y creo que todos estamos obligados, sin duda, ¿verdad? Por supuesto, y como contadores también Más estamos todavía. obligados. Muy bien, pues en nombre de GBA te agradecemos enormemente el tiempo, tus conocimientos que venís a compartir, muy extensos. Muchísimas gracias. Solamente me resta entregarte un reconocimiento a nombre de GBA, Mónica, Muchas gracias. que a la letra dice, Gracias. por favor. Dice, GBA Consultoría y Capacitación SC se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al CPC Mónica Isela Galindo Cosme, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Firman Ángeles Mandujano López y Andrés Ávila García. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias. Muchas gracias. También Muy bien, gracias a ustedes, porque sin ustedes no podríamos estar acá. Muchas gracias. Muy bien, amigos. Muy buenas tardes. Los esperamos el próximo lunes en un programa más de Los Mejores Fiscalistas de México. Buenas tardes. Gracias. Es así como presentamos una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.